Bien, hola, hola a todos, Dios les bendiga, bendiciones. Estamos entonces ya en la última clase en la que vamos a estar, cierto, repasando algunos puntos importantes, respondiendo algunas preguntas, más que nada, y cerrando también el ciclo de la enseñanza sobre la Trinidad, dando algunos consejos importantes, por lo menos para poder continuar con el estudio. ¿Ya? Así que vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor. Voy a compartir acá la pantalla y vamos a comenzar. Ya ustedes me avisan si se ve. Bueno, aquí, eh, como se extendió una clase más, esto era lo que correspondía la revelación de la Trinidad en la Biblia, aunque vamos a verlo ya en esta ocasión desde el Nuevo Testamento. Por lo tanto, deberíamos ponerle a esta última clase la Trinidad desde el Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer para cerrar. Hoy día la clase no va a tener la larga duración que ha tenido en otras ocasiones, porque es una clase extra simplemente para dar algunos consejos de interpretación y si es que quedó alguna duda, alguna interrogante, también poder responderla antes de que termine la clase. ¿Ya? Entonces vamos a ver hoy día la Trinidad, pero vamos a modificar este título y vamos a ponerle la revelación de la Trinidad desde el Nuevo Testamento, ya porque ya hemos visto por lo menos cómo se relaciona el Antiguo Testamento. Bien, una mención inicial ya al respecto de los consejos finales que vamos a dar. Importante siempre recordar lo siguiente. No debemos olvidar que a pesar de que de una forma lógica, gracias a la revelación del Nuevo Testamento, nosotros podemos mirar hacia atrás procurando encontrar en el Dios del Antiguo Testamento, ciertos atisbos, ciertas insinuaciones de una deidad trina, ¿ya? Sin embargo, no debemos partir nunca por ese prisma. Ya en la clase número 3 creo que fue, yo les mostré la evolución del Antiguo Testamento, pasando del politeísmo, enoteísmo, monolatría, hasta llegar al monoteísmo. Y cuando se establecen en el monoteísmo, es imposible que por lo menos tengan en su mente la idea de que Dios es trino, ¿ya? Debido a que se vienen despojando profundamente de ese concepto. Ahora, claramente que el concepto no esté asimilado ni entendido todavía en la mente del ser humano, no quiere decir que Dios por esencia no haya sido trino. Simplemente Dios respetó lo que nosotros llamamos como revelación progresiva, en la que el ser humano se va acercando constantemente a las nuevas manifestaciones que revelan a Dios. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, la Trinidad va a ser entendido como un misterio en el Antiguo Testamento que se revela en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, cuando alguien haga un acercamiento a la Trinidad en el Antiguo Testamento, debe tener la cautela de mencionar este punto tan relevante, ¿ya? Porque es desde el Nuevo Testamento que los autores sagrados comenzaron a atribuir ciertas características de las personas y particularmente de la persona del Padre a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo. Pero no es a la inversa, ya que, repito, esta doctrina no está manifestada abiertamente en el Antiguo Testamento. Cuando hablo de un misterio, hablo de algo que se mantuvo oculto o por lo menos esperando un punto de revelación plena, ¿ya? Que la podemos encontrar claramente en la manifestación del Hijo. Por lo tanto, los autores o los agiógrafos, los escritores sagrados, que son seres humanos, claramente, que escribieron la escritura, valga la redundancia, lo hicieron inspirados también por el Espíritu Santo. Sin embargo, lo hicieron mirando hacia atrás e interpretando el Antiguo Testamento a la luz de, fíjese bien, dos elementos importantes a considerar. Uno,
la realidad de la encarnación, ¿ya? Cuando el Hijo Eterno de Dios se hace hombre, recuerde que no es el Padre el que se hace hombre para volverse un hijo, sino que entendemos a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, asumiendo la forma de un ser humano. Eso es el texto griego sarx, en la que los discípulos declaran haberlo visto lleno de gracia y lleno de verdad. Así describen, de hecho, la gloria de Dios. Ellos dicen, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero luego añade, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Ya? Este es el clima, por lo tanto, en el que ellos comienzan a comprender profundamente a Dios y sus misterios. Entonces, le añadimos posteriormente la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Por una parte, entonces, tenemos la encarnación de Dios, el Hijo, y la manifestación del Espíritu sobre los escritores sagrados. Estos dos elementos que también trabajaron en la creación van a estar entonces presentes ahora en aquellos que están encargados de transmitir el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, desde aquí hacia atrás se está haciendo constantemente el análisis y la interpretación. Un punto importante que a veces se hace crítica también es entender que algunos dicen, no, es que el texto hebreo no dice eso, lo dice el texto griego, ¿ya? Pero no hay que olvidar que hasta este momento no existe un texto que sea canónico, por lo tanto no existen reglas de fe, no hay un texto autorizado como palabra de Dios. ¿Ya? Eso va a venir a ocurrir posterior en la historia. Por lo tanto, no podemos discutir ni siquiera el por qué los padres, para desarrollar profundamente en ocasiones estas enseñanzas, entre otras como la del nacimiento virginal, se enfocaron en el texto de la Septuaginta, que es la traducción al griego, y no usaron el hebreo directamente. ¿Ya? Eso es bastante importante al momento de mencionarlo. Entonces, no podemos olvidar en esta mención inicial que la Trinidad no existe en el Antiguo Testamento, abruptamente, por lo menos mientras su historia se está llevando a cabo. Se mantiene en un misterio que es revelado en el Nuevo Testamento, y los autores humanos de las Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo, miran hacia esos textos para reinterpretarlos, sería la palabra más correcta, ya, para reinterpretarlos ya a la luz de estos dos grandes sucesos. Uno, la encarnación del Hijo y su intromisión en la historia, y dos, el Espíritu Santo sobre ellos. Ya, eso quiero que quede claro, por eso estoy haciendo estas últimas menciones. Recuerde a quienes se van añadiendo recién, que hoy día la clase no va a durar posiblemente tanto como las otras clases, pero sí quiero redondear y terminar en estos puntos para poder impulsarlos a un estudio profundo de la Trinidad, pero que mantenga ciertos márgenes para no caer en el error. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta sobre esto hasta aquí? ¿Hay alguna interrogante? ¿Algo que no quede claro al respecto? Bien, avanzo entonces a la siguiente diapositiva. Una segunda mención, nuevamente en importancia a recordar. No debemos olvidar nosotros que los elementos, fíjese, esto sí que es importante que lo vuelva a recordar. Recuerden que estas cosas las hemos desarrollado durante todas las clases y hoy día estoy recordando para que ustedes puedan seguir estudiando de una forma correcta el texto del Antiguo Testamento. No debemos olvidar que los elementos en los que se fundamenta el monoteísmo o el monoteísta del primer siglo, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos en el periodo del Segundo Templo, que acontece entre el año 530 a.C. hasta el año 70 después de Cristo, periodo del Segundo Templo, repito, ¿ya? El tema
del monoteísmo se fundamentaba por lo menos en estos conceptos, en que Dios, bueno, ya lo vimos bastante en Deuteronomio 6:4, primero que nada era uno, ¿ya? Y por lo tanto se descarta la posibilidad de existencia de cualquier otro Dios que no sea el Señor. Este también es Señor por la simple razón de que Él es el creador, ¿ya? Se le asume como creador, pero también como quien gobierna todo lo creado y por lo tanto recibe adoración, ¿ya? Estos son los elementos, por lo menos los que varios exégetas bíblicos, estudiosos también del periodo del Segundo Templo o del judaísmo del Segundo Templo, están de acuerdo. Vimos ahí a Richard Bauckham y entre otros que están de acuerdo con que esto es clásico de esta época, es decir, era el pensamiento que estaba vigente en tiempos de Jesús. No olvidemos que a Jesús lo van a matar por hacerse igual a Dios, ¿ya? Entonces ahí habría que preguntarse también qué elementos, aparte de las declaraciones del Mesías, les hizo a ellos darse cuenta de que la propuesta que traía el Señor era: soy el Hijo de Dios, ¿ya? Porque no solamente fueron sus palabras, también sus acciones, también sus enseñanzas, sus milagros, sus sanidades, elementos que iban declarando lógicamente esta divinidad, que hacía que los hombres cayeran rendidos ante él y lo adoraran, como aparece ahí en Juan 9, ¿cierto? El hombre que fue sanado luego de lavarse en el estanque Siloé y regresa viendo y al final de su historia reconoce: tú eres mi Señor, y se rinde ante él y lo adora. Entonces, fíjese, cuando nosotros veamos, por ejemplo, los elementos de la Trinidad y queramos buscarlo hacia el Antiguo Testamento, debiéramos buscar por lo menos elementos que calcen con este monoteísmo del mundo judío del Segundo Templo, ¿ya? Y ahí vemos, por ejemplo, elementos que ya los discutimos también, de que a Jesús se le llama el creador, ¿cierto? También el gobernador, y también es adorado. Y declaramos que era imposible para un judío rendirse a una persona a menos que haya sido considerado Dios. Si alguien busca en algún momento el grafito de Anaxímenes, se va a dar cuenta que desde los primeros tiempos los judíos, y no solo ellos, cualquiera que realmente creía en Jesús, lo adoraba como Dios. El grafito de Anaxímenes, a lo mejor lo han escuchado, es un grafito en el que Jesús es manifestado colgado en un madero, pero con cabeza de burro. Lo interesante de eso es que es una de las evidencias más fuertes de la existencia de Jesús. ¿Por qué razón? Porque la hace una persona que se está riendo del cristianismo, por lo tanto es un testimonio externo y para muchos es un testimonio mucho más objetivo de lo que parece. ¿Por qué razón? Porque ningún cristiano hubiera dibujado, tallado, menos en un templo, a Jesús con una cabeza de burro crucificado. Entonces el texto dice en griego, dice en griego, Anaxímenes aquí está adorando a su Dios. Eso nos deja ver a nosotros que Jesús desde los inicios también fue adorado como Dios. Y en un plano en el que el monoteísmo asumía que solo el único Dios debía ser adorado, es donde los mismos apóstoles van a darse a la cuenta de que la propuesta del Mesías es entonces también entrar en la identidad divina, ¿cierto? Pero bajo esta nueva revelación. Si a Jesús se le adora es porque es Dios. El problema es, bueno, ¿cómo entendemos al único Dios, entendiendo que ahora tenemos otra persona que se ubica en el plano de lo creado, del creador, perdón? Y recuerden que incluso podemos añadirle a estos elementos que Dios se va a considerar en un distanciamiento de tres elementos importantes: del tiempo, del espacio y de la materia. Ya Dios está sobre ella. De hecho, Él es quien crea tiempo, espacio y materia. ¿Dónde está eso? En el mismo Génesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit,
¿Qué significa Bereshit? En un principio. Ahí estamos hablando de tiempo. ¿Se fija? En un principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estamos hablando tanto de espacio como de materia. Entonces, Dios tiene que ser alguien que lógicamente sobresalga de estos tres elementos y no esté contenido dentro de estos elementos. Existe el plano panteísta en el que incluso se va a reconocer. Disculpe, ¿qué? Ya dígale que voy el tiempo. Entonces, disculpen un segundo. Ya, entonces, disculpen. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en Génesis 1.1, el inicio del tiempo, del espacio y de la materia. Elementos de los que Dios, por supuesto, está precediendo, es decir, está antes de. Y ahí vimos también algunos textos en los que incluso al mismo Espíritu Santo se le llama eterno. ¿Ya? Aunque el concepto Leolam en hebreo a veces significa simplemente de largos días, ya cuando entra en el Nuevo Testamento el concepto Leolam se va a consolidar con su sinónimo del mundo griego aionos, ya que habla de aquello eterno. Platón, el filósofo, declaró que el concepto aionos solo pudiera ser aplicado a el Dios creador y que sobresale lógicamente de toda materia. Mi hermana Cata o Fabián, no sé quién de los dos ahí levantó la mano. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ah, ya, es que algo iba a decir usted del panteísmo. Ah, ok, gracias por recordar. Bueno, precisamente como Dios está por sobre la materia, el concepto del panteísmo no puede ser asumido de una forma tal, debido a que si nosotros consideramos que lo creado está dentro de Dios, entonces eso sería a convertir todos los elementos, tanto tiempo, espacio y materia, con elementos divinos, y el panteísmo estaría bien. Según la misma tradición judía, aquí existe algo que se llama el Simsum, ya que es una teoría que por lo menos a mí me gusta bastante, porque creo que no solo representa la obra de Dios, sino representa también la actividad que constantemente está realizando. El Simsum va a señalar lo que los judíos llaman como la autolimitación. Autolimitación. ¿Ya? Autolimitación. La autolimitación de Dios. ¿Por qué es necesaria la autolimitación de Dios? Porque Dios tiene que dejar de llenarlo todo para dar lugar al tiempo, al espacio y a la materia. Y entonces ahí hay un quiebre, hay un distanciamiento claro entre lo que es creado y el creador. ¿Ya? No, porque a veces, por ejemplo, nosotros pensamos, como dice la Biblia, que Dios es alfa y omega, todo habita dentro de él. Eso sería panteísmo. ¿Ya? Y el panteísmo nosotros no podemos asumirlo, porque eso diría que incluso nosotros mismos podemos ser atribuidos parte de la divinidad, porque perteneceríamos a su esencia, a su ser. ¿Ya? Dios en la eternidad se autolimita a sí mismo, se contrae, se retrae, se limita para dar lugar a la creación. Claramente la autocontracción de Dios que se necesitó para llenar, para construir el universo inmenso, inmenso, que todavía no alcanzamos a conocer, no es ni un ápice de lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar. Por lo tanto, la grandeza de Dios sigue existiendo. Pero este movimiento de autolimitación de Dios se efectúa simplemente porque tiene que hacer distinción entre la creación y lo creado. ¿Ya? Entonces Dios no va a entrar en este plano automáticamente. De hecho, fíjese que esto es precisamente lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11, creo que es en adelante, cuando él habla de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya? Lo suyo ahí en el griego es idión. Idión no habla de lo suyo en cuanto a los judíos, por eso de hecho hace ese juego de palabras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que era lo suyo, habla del plano del tiempo, el espacio y la materia que él mismo había creado en la eternidad. Y recuerde que el mismo texto declara que todo esto fue hecho por él y para
Él. Por lo tanto, cuando habla de lo suyo, en el primer concepto, idión, no habla de lo suyo como pueblo, a lo suyo como pueblo, sino a lo que le pertenece como propiedad. ¿Y cómo sabemos eso? Porque fíjese que el único texto en el que aparece esa palabra nuevamente es cuando Marco habla de su casa, el lugar donde él vive, donde él mora. Es la única parte donde se repite ese texto, esa palabra. No aparece en otra parte, por lo menos según algunos exégetas bíblicos. Entonces habla de un lugar de morada y no del pueblo. Por eso que tiene esa connotación. Entonces lo suyo tiene que ver con el tiempo, el espacio y la materia que él ha construido. Y de hecho no se olviden que al final de los tiempos la esperanza manifiesta que Dios lo va a llenar todo, ¿ya? Entonces eso es interesante porque es otro de los misterios de la esperanza en el que el Espíritu Santo está inhabitando el universo para convertirlo al final de los tiempos en la morada eterna de Dios. Dios morará con su pueblo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro esto. Cuando nosotros veamos hacia el Antiguo Testamento y queramos encontrar los elementos monoteístas, estos son por lo menos los que en estricto rigor asumen aquellos que pertenecen al periodo de Jesús y que entienden un monoteísmo absoluto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y dialogarla con el Nuevo Testamento, por ejemplo, el mismo tema de Jesús. ¿A Jesús se le muestra como creador? Claro que sí. Esto se dice del Hijo. Tú creaste los cielos y la tierra, ahí está Hebreo. ¿Se le muestra como gobernador? Claro que sí. Primera de Corintios 15. Está ahí en el trono. Ahí tendríamos el diálogo con el Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Aunque si ustedes leen el 1 Corintios 15, en realidad es el Hijo el que le habla al Padre, que se siente allí hasta que él pelee contra todos sus enemigos. No sé si lo han visto esa, ahí es a la inversa, todos piensan que es el Padre el que le dice al Hijo. Denme un segundo, disculpen. Ya venga a saludarme, venga. Ya, disculpen, que viene de ballet. Yo lo había ido a ver y vengo volando para acá, para la clase. Así que bien. Entonces, tenemos ahí, se fijan, ¿no? El Salmo 110 es interesante porque está a la inversa. Siempre hemos pensado que el Salmo 110 es el Padre hablándole al Hijo. Y de hecho Jesucristo en una ocasión utiliza así ese Salmo. ¿De quién es hijo el Mesías? Y él dice, de David, dicen los religiosos. Entonces, ¿cómo David le dijo? Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y le llama Señor. Entonces, si es su Señor, no puede ser su hijo. Fíjese que en estos conceptos del gobernador en relación al creador, entonces lo hace trascender también en estos mismos elementos, tiempo, espacio y materia. ¿Ya? ¿Se entiende esto, mis hermanos, o hay alguna pregunta hasta aquí? Porque recuerden que la clase de hoy, les repito a los que siguen entrando, es unas menciones importantes para poder seguir estudiando la Trinidad, pero de una forma más correcta. ¿Y por qué recalco esto? Porque fíjese, con esto, yo lo que les estoy transmitiendo es que ustedes no interpreten en cualquier parte la Trinidad. ¿Ya? Porque algunos ven la Trinidad por todas partes. Entonces ese es un problema, ¿ya? Que pudiera incluso llevarnos a nosotros a caer en un modalismo. De hecho, me recuerdo que mi hermano Esteban Pérez, creo que fue, que hace algunas clases atrás me mencionaba, y lo entiendo muy bien, que en Isaías 9:6, cuando se le llama Padre Eterno, se refiere entonces a quién. Claramente ahí se le está atribuyendo a Jesús, ¿ya? Pero es que recuerden que el monoteísmo no disocia a las personas. De hecho, esa es otra de las cosas interesantes que voy a mencionar. No es que al Padre solamente se le llame Padre. Y vamos a darnos cuenta por qué, pero en una diapositiva más adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mi hermana Cata, por favor. Por acá, Fabián, profe. Bueno, Fabián, ok. En el Nuevo Testamento también Jesucristo se presenta como el yo soy, Claro, ¿cierto? exacto. Entonces, dicho esto, estábamos, bueno, aquí Catalina, que es como más
es más estudiosa que yo, ya que nos perdimos algunas clases y por el tema de salud de mi hijo, gracias a Dios, él está mejor. Me alegra. Ya el lunes le dan el diagnóstico final de todos los exámenes que se hizo al corazón y al pulmón. Gloria a Dios. Así que ahí para que nuestros hermanos los tengan en oración a mi hijo Joan Contreras. Amén, amén. ¿Ya? Bueno, ahí en una de las clases anteriores, profe, la clase 2, si no me equivoco, mencionó algo de una pregunta de un hermano al respecto de quién era Jesús, o era el Padre el que se le presentó a Abraham, ¿cierto? Y usted dijo que no era Jesucristo, era Dios el Padre, porque después lo nombran como Jehová, Claro. ¿cierto? Exacto. Pero ahí me saltó un poquito la duda. Yo sé que, o sea, lo que yo creo y lo que pienso de si es Cristo, si es el Padre, no sé si tendrá tanta trascendencia a lo que estamos estudiando de la Trinidad, pero no deja de ser interesante comentar de que si se le llama Jehová, el significado de Jehová también tiene relación con el yo soy. Y a Jesucristo también él mismo se presenta como el yo soy. Ya, mire, ahí voy a corregir un punto, mi hermano Fabián, y es que yo no sé por qué todos relacionan a Jehová como el yo soy. La gente piensa que Jehová significa yo soy, y eso No, es un pero error. sí, pues Yahweh en la... No, es que primero que nada, el tetragramatón, a ver, mire, yo le voy a explicarles esto. Primero que nada, a ver si puedo dibujar bien. Voy a dibujar en otro color, denme un segundo. El tetragramatón, primero que nada, mi hermano Fabián, que es este que está aquí, a ver si logro dibujarlo bien. Ustedes me disculpan si dibujo mal, sobre todo los que ya saben hebreo. Por ejemplo, si usted ve el tetragramatón, es eso. ¿Cuál es el problema con el concepto Yahweh o eso, o Yahweh o Yahvé, aunque Yahvé es la pronunciación más correcta? Porque algunos leen Yahweh, pero ¿por qué? Porque esta letra que está aquí, que es la V, antes de llegar acá a Chile, pasó por Alemania, Estados Unidos, etcétera. Y en Alemania, todas las W no se leen como si fueran una G y una U. ¿Me entiendes? Se leen como una V. Entonces aquí sería Yahvé, si fuera lógicamente la pronunciación más correcta. Ahora, ¿cuál es el problema con esto, mi hermano? Es que este nombre es el nombre sagrado, pero hasta el día de hoy es imposible reconocer cómo se pronunciaba. Lo que acontece con el tiempo es que los masoretas le ponen el Sheva compuesto, que está aquí, que es una pata y un Sheva, y le ponen una Holem aquí arriba. ¿Por qué razón? Porque estas son las letras de la palabra Adonai. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué esto que está aquí, lógicamente, no se lee como corresponde? Porque primero que nada, esta letra aquí al inicio no soporta esta vocal. Entonces, lo que hacen es sacar la vocal A y queda solamente el Sheva. Entonces aquí, si usted se fija, sería esta aquí me equivoqué. Esta es perdón. Tratando de borrarla, no me la borra. Ahí. Esta va aquí. Entonces aquí algunos leen Jehová. ¿Se fija? Porque esta es una E, esa es una O, una Y, una H, una Vav, una H. Entonces por eso algunos leen Jehová o Jehová. ¿Me entienden? Asimismo, hay otras modificaciones del nombre sagrado que profe, permite que algunos lo lean Yahweh o etcétera. Disculpe, pero independientemente la transliteración o la escritura en sí es yo soy, ¿cierto? No, Yo por soy eso le digo, no significa eso. ¿no? Mire, déjeme se lo voy a mostrar en el idioma hebreo y por eso se lo estoy haciendo el acercamiento.
primero que nada, lo que les quiero mostrar es que el nombre eterno, el tetragramatón, hasta el día de hoy, ni los más estudiosos profundos en cuanto a al mundo de la filología saben cuál es la pronunciación. De hecho, algunos creen que se leía Yahoo al inicio. Ya esa es como la pronunciación más cercana que tienen y la reconocen por la onomástica, que es la onomástica los nombres que reciben algunos profetas del sur. Por ejemplo, Eliyahu, Iscayahu, Milcayahu, y que son nombres, lógicamente, que representan a la divinidad del sur de Israel. ¿Me entiendes? Es como en el norte, Shamuel, porque en el norte el nombre que usaban para Dios era él, que de hecho usted en un momento me lo mencionó, ¿se recuerda? Sí. Entonces, él es un uso del el norte, pero en el sur, la máxima cercanía que han encontrado algunos filólogos es que se decía Yahoo, pero la realidad es que ninguno se atreve a decir con certeza cómo se pronuncia ese nombre, porque con el tiempo su pronunciación se perdió. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que si no sabemos la pronunciación, tampoco conocemos el significado. Y por eso que yo a varios le he corregido cuando en internet han compartido a esa mujer o a esos hermanos que dicen que el nombre se pronuncia con la respiración. No sé si lo han visto. Es bonito, es romántico, pero es falso, ¿ya? Porque en realidad no se sabe cómo se pronuncia el nombre. Ahora, fíjese bien, para que usted vea de dónde sale la palabra yo soy. A ver si se lo puedo mostrar aquí, porque ese es otro tema, ¿ya? Ese es el verbo ser o estar que utiliza en Éxodo 3:14, ¿cierto? Hermano Fabián, en Éxodo 3:14, ¿cierto? Sí. Déjeme buscarla acá. Vaya al mar, mire, aquí está, mire. De aquí hasta aquí. ¿Ya? Hasta ahí lo podemos cortar. Aquí dice, ¿hay alguien ahí que lo pueda leer o no? ¿Hay alguien que se anime a leerlo? Amén, yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Ya? No, disculpe mi hermana Saray, pero alguien que lo pueda leer en hebreo. Perdóneme. No. Es que quiero que escuchen la pronunciación, mire, escuchen la pronunciación. No sé si alguien puede. ¿Está por ahí, hermano? ¿Quién lo está leyendo, hermano José? Sí, Bayomer Elohim. ¿Ya? Bayomer Elohim et Moshe Adonai. Ah, no, perdón. No. Ahí no es Adonai, ¿ves? Ejaye. ¿Ya? Esher. Ejeye. ¿Ya? Bien, Ejeye, Asher Ejeye, ¿ya? Fíjese que dice, Bayomer Elohim el Moshe. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Se fija mi hermano Fabián? Sí. Que ni se parecen a las 4 consonantes. ¿Lo logra ver o no? Voy a agrandarlo un poquito más. A ver si es que puedo hacerles que lo visualicen. ¿Cómo lo hago para correr? No sé. No lo agrando ahí. Ya, parece que hay que bajarlo ahí. Voy a bajarlo. Mira. Quiero que vea eso porque yo entiendo eso, ¿eh? Y la relación no está allí. El nombre sagrado no aparece siquiera allí en el verso 14. Aparece más abajo. Ya que después se los puedo buscar sin problema. Pero ve ahí dice, Bayomer Elohim el Moshe. Es decir, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. De hecho, esto está traducido mal. Aquí debería ser, yo soy el que estaré. ¿Me entiendes? Pero mire, este es el yo soy el que soy, de aquí a aquí. Dígame usted, mi hermano Fabián, ¿se parece al tetragramatón? ¿Escucha, hermano Fabián? No lo tengo, no tengo el tetragramatón. Para compararlo. Ya, pero fíjese bien, todas esas letras es yo soy el que soy, ¿ya? Ya. Vamos a buscar el tetragramatón. A ver si los hermanos que saben me ayudan a buscarlo. Mira, aquí está el tetragramatón. Claro. Eso es todo. Dígame, ¿es igual o no? Lleva.
No, y recuerda que en aquí no dice, la- recuerda que aquí no dice llevar. Aquí que dice, hermano José. Este es el concepto Adonai, pues. Adonai. Exacto, el concepto ¿Usted sabe Adonai. Sí, sí, por favor. ¿Quién dijo algo? ¿Aló? ¿Quién habló? ¿Alguien dijo algo? Dios. ¿Ya? Pero se fija mi hermano Fabián, este es el tetragramatón. Este es el nombre que no sabemos cómo pronunciar. Que los masoretas, lógicamente, le pusieron las vocales, ¿ves? La E y la A. Y, bueno, algunos aquí le tienen la Holland, pero aquí no está. Entonces, Jehová, por eso lo leen así. ¿Ya? Otros le tienen otras vocalizaciones, por eso lo leen Yahweh, porque lo leen con la compuesta. ¿Ya? Pero en realidad esto no se sabe cómo se pronuncia. Y este sí es el tetragramatón. Pero lo que aquí arriba está no es un nombre. ¿En qué versículo está? ¿En el 15? A ver, déjeme bajar. Sí, en el 15. En el 15 está. ¿Se fija, no? Entonces, ahí está el 15. ¿Ven? Di a los hijos, a ver aquí, tomar, sí, a los hijos de Israel, Adonai, Elohe, ¿se fija? Adonai Elohe, tu Dios. Entonces, si usted se fija, este es el concepto que algunos dicen que es yo soy, pero no, están ahí, yo no sé por qué se hace esa interpretación. Claramente cuando el Señor le habla, Él está diciendo en el 14, a ver, los alejen. Vamos más arriba. Eso no, ya me pasé. Ahí. ¿Se fija? Bayomer Elohim el Moshe Ejye Asher Ejye. Y esto debiera traducirse como yo soy el que estaré. ¿Me entiende? Pero como la palabra es la misma, si ustedes se fijan, por eso se traduce yo soy, esto es qué o el qué. Profe, Yo soy el que soy. profesor, Bien, adelante. disculpe, así leyéndolo en español, la Reina Valera, ¿cierto? Dice el versículo 15, dice, y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Eso es lo que usted me está leyendo en este momento, ¿no? Exacto. Se fija que dice Bené Israel y después dice Adonai Elohei. Adonai Elohe, el Dios tuyo, el Dios de vosotros. Así se lo leímos. Se lo traduje así. ¿Se fijó o no? Así se lo traduje. Mire, voy a volver un poquito acá para que lo veamos de nuevo. One more time. Entonces, fíjese, vamos a volver de nuevo. Le voy a ubicarlo donde dice los hijos de Israel y después el Señor. Miren, en el 15. Aquí, Bené Yisrael. Ahí dice Bené Yisrael, que significa hijos de Israel. Y después el nombre, Jehová, ¿cierto? Sí. Jehová, ¿qué cosa? El Dios de vuestros padres. El Dios de vuestros padres. Bueno, aquí está, miren. Bené Yisrael Adonai Elohei Abtehem. ¿Ya? Elohe. Esto significa, Abtehem es el Dios de los padres. Ab es padre. ¿Se fija o no? Claro que aquí está, lógicamente, señalando otra persona. ¿Se da cuenta que es el texto? Entonces, por eso yo les digo, el concepto yo soy se entiende en relación con la mención anterior. Y claramente está relacionado, lógico, al nombre sagrado, pero el nombre sagrado nadie sabe cómo pronunciarlo, menos saben qué significa. Entonces ahí le aclaro eso para que tampoco caigamos en ese error. Por eso él dice yo soy el que soy. Ahora, ojo con eso, que yo le estoy respondiendo gramaticalmente. No hay que perder de vista que partimos siempre los exégetas bíblicos por los conceptos gramaticales
porque de hecho hacer exégesis es la interpretación del texto mismo. Pero teológicamente, Juan lo aplicó a Jesús en su escrito. De hecho, el Evangelio de Juan, los que van a estudiar Cristología en el siguiente curso de verano, se van a dar cuenta que por lo menos en el Evangelio de Juan existen 7 menciones exactas del gran yo soy. Sí. Pero están en griego. Ahí, de hecho, el verbo está Yo en soy el tiempo pan de imperfecto. vida, De hecho, yo el soy la luz tiempo, del mundo, claro, de hecho, el yo tiempo soy la está, puerta, el tiempo está en imperfecto, sí. yo soy el buen pastor. Claro. Pero lo que sale en Juan 8:18, profe, igual ¿Qué dice? es interesante. ¿Qué dice? 8:18, a ver si lo encuentro. Bien, mientras nuestros hermanos ahí lo buscan, ¿hay alguien más que tenga alguna duda, alguna interrogante, alguna pregunta que haya quedado de las clases también? Pueden hacerla sin ningún problema. Mientras mi hermano busca ahí el Juan 8:18. Yo tengo una pregunta. Vamos, hermano Leonardo. Bendiciones a todos. Bendiciones. Entonces, ejemplo, cuando uno quiere enseñar el nombre de Dios, no sabríamos qué nombre tiene Dios. No. Porque dice el nombre de Dios es Jehová, uno dice. Claro, pero no. Eso es un error primero de interpretación, porque entendemos Jehová cuando, mire, recuerden que la intención de los masoretas cuando vocalizan el tetragramatón no es darle una pronunciación, sino por el contrario, que cuando los judíos lo vieran, en vez de leerlo, reconocieran las vocales. Mire, a ver si se los hago yo, mire, para que ustedes entiendan. Mire, por ejemplo, si yo le pongo aquí. ¿Qué nombre de Dios es ese? Oim. No, pero complételo con consonante. Solamente reconociendo vocales. Elohim. ¿Se dio cuenta que lo reconoció? Sí. Solo con vocales. Cuando los judíos masoretas, fíjese, usted reconoció Elohim y no tiene vocales. Entonces, cuando los judíos masoretas pusieron las vocales, no era para que pronunciaran, usando este ejemplo, no es que este nombre sagrado, no es para que pronunciaran la L y la J, sino para que al pronunciar esto, o sea, al ver estas vocales, ellos supieran, mira, a ver, de hecho se lo voy a cambiar. Voy a poner el tetragramatón. Ese es el tetragramatón, ¿se fija? Usando el ejemplo, es como que lo hubieran puesto así, miren. Y o BIM, a ver. BI, por ejemplo, ahí. No sé si me entienden. La intención no es dar una pronunciación al tetragramatón. No es que la gente le diera Yehidí o Yehibim. ¿Me entiende? Sino que en vez de leer el tetragramatón, ellos dijeran Elohim. Lo mismo pasa con Atón. Atón. ¿Se fijan, no? Profesor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces solamente... ¿Alguien más está hablando? Perdón. Sí, ¿me escucha, hermano Luna? Ya, díganme su nombre porque acuérdense que no lo veo siempre. Sí, entonces, como el tema de los masoretas, solamente escribieron entre comillas las consonantes, pero para la grafía y no para la pronunciación. Entonces nosotros leemos cómo está colocadas las consonantes, pero no deberíamos leer las consonantes, ¿una cosa así? No, las consonantes no se pueden, no tienen pronunciación porque se perdió la pronunciación en el tiempo. Y cuando los masoretas la vocalizan el nombre de Dios, solo el nombre de Dios, no es que todo el resto no se lea. Ya cuando vocalizan el nombre de Dios para que en vez de decir, dar una lectura al nombre sagrado, porque ellos no lo nombran. No se olviden que ellos no dicen el nombre sagrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estarían limitando a una descripción al Eterno. Eso es una de las propuestas que tienen ellos. Entonces no lo nombran. Prefieren decir Baruch Hashem, entre otros nombres, pero no lo nombran. Entonces, con el tiempo se perdió la pronunciación. Y para que los judíos vieran el nombre sagrado y no lo pronunciaran, posiblemente algunos ortodoxos que sí lo conocían, le pusieron esa
señal las vocales de Adonai para que cuando lo vieran, de hecho nosotros los que estamos estudiando hebreo, ¿cierto, hermano Jonathan, hermano José? Siempre leíamos Jehová, Yahvé y quedábamos ahí medio enredados, y ahí aprendimos también esto de que en realidad eso está vocalizado para reconocer simplemente que se debe decir Adonai. Y cuando nosotros leemos el texto hebreo, no leemos Yahvé, ni Yahweh, ni Jehová, decimos Adonai, porque entendemos el mecanismo por el cual fue escrito esa vocalización. ¿Ya? ¿Me entiende, hermano Leonardo? Entonces, los judíos no lo nombran, no saben lo que significa ni cómo pronunciarlo. Les repito, aunque algunos rabinos lo digan, porque que sea un rabino no quiere decir que sepa, ojo con eso. Porque algunas veces ven un rabino hablando bien bonito y profundo y eso no quiere decir que sepa. Ojo con eso. Entonces, el nombre de Dios sería correcto el Adonai. Adonai. Solo por pronunciación, porque no se conoce el nombre sagrado. Y que si usted me insiste en el tetragramatón, que son las 4 consonantes, nadie sabe cómo se pronuncian, nadie. Ni los expertos, los biblistas, ni los filólogos que se dedican a la búsqueda de la pronunciación y el significado, lo han encontrado. Llevan años, esperando un hallazgo arqueológico. Entonces, por lo que usted nos está enseñando, no estaríamos tan, digamos, tan errados cuando nosotros leemos algún sermón o algún salmo y pronunciamos Jehová porque así está escrito. No estaríamos tan errados en el sentido de lo que usted nos está enseñando, que nadie conoce la pronunciación ni tampoco el nombre. Mire, primero que nada, yo me he dado cuenta a lo largo de la historia también que Dios no se ha hecho ningún problema como lo llamen. Eso, por lo menos, en ese sentido tampoco nos vamos a ponernos por ahí deberíamos haber partido. Tampoco nos vamos a poner estrictos, ¿no? Es que ustedes están estudiando Biblia, entonces yo no los puedo dejarlo en el plano pastoral. Ustedes tienen que tener una respuesta. ¿Por qué? Porque de hecho esta es una de las cosas que hoy día se nos critica bastante, el uso del nombre. Entonces tenemos que decir por qué llegó a transliterarse así, porque cuando se transliteró, lógicamente, y de hecho se tradujo también, las vocales comenzaron a ser incluidas dentro de la traducción. ¿Por qué déjalo más simple a lo último usted, profe? Porque hay que llevarlos al infierno primero y después al cielo. No, para darles información. Si esa es también la idea de esto y llevarnos a pensar en cuanto a todos estos conceptos, ¿ya? Entonces, en cuanto al nombre de Dios, de esa forma, fíjese, tenemos que hacer lo mismo que hacen los judíos, llamarle Adonai, Hashem, quizás, que significa el nombre. Pero ojo con eso, porque para nosotros se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, Alamalején Kadosh. ¿Ya? Así que en ese sentido tenemos que usar ese nombre nosotros como autoridad. Bien, ¿alguien más? ¿Encontró 8:18, hermano Fabiano? ¿O ya ni ganas de leerlo le quedaron? No, lo que pasa es que, claro, Juan 18:6, 18:8. Bueno, Juan también. ¿Qué dice? Lo que en delante compartía los 7 yo soy del Evangelio de San Juan, pero por eso me había llamado la atención el 18:6 de Juan, cuando los soldados lo fueron a buscar y él dijo, él les dijo yo soy, y retrocedieron, dice la palabra, y cayeron a tierra. O sea, como que pronunció su nombre, no se escucha. Es que la expresión, si se fijó, igual está relacionada al tetragramatón, porque es ese Dios con ese nombre que con el tiempo tristemente se perdió, el que está diciendo yo soy. ¿Se entiende? Entonces, no es que esté disociado, pero es que no es que signifique yo soy tampoco. Lo que pasa es que algunos han hecho calzar la expresión Ejye, Asher, Ejye, usando el tetragramatón, diciendo que la Yod significa el que era, la Bab el que será, y así, ¿me entiendes? Entonces, por eso algunos le han dado, pero eso ya es teología, y tenemos que ser honestos cuando digamos estamos haciendo teología y aquí cuando estamos haciendo exégesis. ¿Ya? Recuerden que lo mío es la exégesis bíblica, entonces yo ahí por eso van a chocar de vez en cuando conmigo, porque la teología sistemática es una cosa y la exégesis bíblica y directamente a la Biblia es otra cosa. Y lo bueno es que se los estoy mostrando con la misma Biblia. Entonces, como decía Gigi Ávila, si no se los muestro con la Biblia, no me crean. Pero como se los estoy mostrando con la Biblia, y de hecho ahí hay hermanos, mi hermano José Molina, mi hermano
Jonathan Arancibe, que están estudiando hebreo y saben que así se pronuncia el nombre cuando lo leemos, ¿cierto, hermano Jonathan? Hermano Jonathan, hermano José, que están ahí. Así es, profesor. Adonai. 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 Bien, bien. ¿Ven? Bien, avanzamos entonces un poquito. Entonces recuerden esto, para que puedan interpretar entonces correctamente hacia atrás, tenemos que entender qué era el monoteísmo, o sea, qué se entendía por monoteísmo. Un solo Dios, ahí tenemos Deuteronomio 6:4, que es creador, gobernador y también adorado, y que por lo tanto está distanciado del tiempo, el espacio y la materia. ¿Ya? Entonces, cuando busquemos estos elementos en el Hijo, en el Espíritu, y veamos, pero esto solamente se le atribuía al único Dios, entonces podemos reconocer una evidencia de que pertenecen en su identidad al monoteísmo. ¿Ya? Bien, fíjense en esto, por favor, una advertencia. Esto no se debe hacer. ¿Ya? Por favor, está prohibido. ¿Qué es lo que está prohibido? No podemos pensar que en todas partes del Antiguo Testamento se manifiesta, por lo menos, claramente, la identidad de Dios como Trinidad. Solo teniendo el Nuevo Testamento podemos decir que prácticamente se estaba revelando lentamente en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero solo una vez que tenemos el Nuevo Testamento. Nunca traten de ver la Trinidad por todas partes. Porque, por ejemplo, fíjense, un error de las personas, que yo lo he escuchado como un texto utilizado por la Trinidad, cuando vinieron los 3 varones delante de Abraham, que hace poco lo citaba mi hermano Fabián también, vinieron los 3 varones delante de Abraham, y dice, ve, 3, Trinidad, pero 2 de ellos se van a Sodoma y Gomorra, y ahí le llaman ángeles, ya, Mashal. Entonces no son Dios, ni las personas del Espíritu, ni el Hijo. Son Mashal, son hijos, así los llaman, perdón, ángeles, así les llaman, Mashal. Y recuerda el texto de Hebreo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. ¿Ya? Entonces eso descarta incluso al ángel de Jehová, porque tampoco se le trató jamás como mi hijo. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos de estos elementos, no veamos por todas partes tampoco la Trinidad, porque no es necesario, ojo con eso. ¿Ya? Algunos quieren tratar de fundamentar a Dios como una Trinidad, respaldándolo en el Antiguo Testamento, y no es necesario, a pesar de que desde el Nuevo Testamento podamos aplicarle claramente esta identidad, porque no es que Dios varió, como Atanasio le criticó, ¿cierto?, a Sabelio. No es que con el tiempo apareció el Hijo y con el tiempo apareció el Espíritu Santo porque el Padre los fue creado. ¿Ya? No, no es así. Tanto el Espíritu como el Hijo son considerados eternos, y ya lo manifestamos cuando estudiamos profundamente Juan 1:1. Entonces el Hijo y el Espíritu, que también aparece en hebreo como eterno, son parte de la identidad divina, y por lo tanto están trabajando, están participando de lo que hace Dios, porque son uno. Pero ojo con esto, porque es importante hacer este reconocimiento para no caer en el plano modalista y pensar que el Espíritu es igual que el Padre, o es lo mismo en el sentido de persona. ¿Ya? Hermano Leonardo. Entonces, los 3 que se le aparecieron a Abraham, podríamos decir que se les llama las teofanías. Uno es una teofanía, porque claramente el texto dice que está hablando con el Señor. Y otros 2 son llamados Mashal. Son ángeles que van a sacar a los de Sodoma y Gomorra porque las van a condenar. ¿Se fijan? Y ahí no tenemos que perdernos, que estos son teofanías de Dios Padre. Y de hecho, mire qué lindo esto, porque hasta en eso la Biblia nos respalda de la Trinidad, porque en el Antiguo Testamento el que tuvo el primer papel, por así decirlo, es el Padre. En el Nuevo Testamento, por lo menos en los Evangelios, es el Hijo, y desde ahí hacia adelante es el Espíritu hasta el día de hoy. Entonces tenemos hasta en la división bíblica el actuar de Dios manifestado desde el plano trinitario. ¿Quién iba a decir algo, por favor? Yo, Luna. ¿Ya? La diferencia entre, o sea, una teofanía es algo físico de celestial, o es una ilusión como visión. No, físico.
De hecho, recuerden que cuando Abraham recibe al Señor, que venía acompañado por estos señores, él come con él. ¿Se recuerdan? ¿No? Y de hecho, mire, esto es interesante y este a la vez es bonito, me escuchen bien. ¿Se recuerdan que justo ese día en que Abraham invita a comer al Señor a su tienda y están los otros dos varones que luego se van a Sodoma y Gomorra y que dejan hablando a Abraham con el Señor? El Señor es el día el que le dice: de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Y saben por qué? Porque en la cultura del Oriente era obligación atender a los forasteros. Obligación atender a los forasteros. De hecho, por eso Sodoma y Gomorra va a ser condenada, porque no asisten a los forasteros. Y la violación que les quieren hacer no es porque sean homosexuales, es porque simplemente era una forma en la que le quitaban su aspecto varonil a los soldados, a los hombres. No es porque sean homosexuales. De hecho, el texto bíblico no los critica por homosexualidad, los critica por quitarle el aspecto varonil a los sujetos que están siendo forasteros a través de la misma ciudad. No les dan pan, no les dan vino. Son las críticas que hacen los profetas hacia Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que Abraham sí los atendió, y en medio de la atención después existía una clase de regateo en la que tenían que pagar la comida. Lo interesante era que el mayor pagaba la comida, el mayor, el más grande que estaba entre ellos. Y cuando vemos la paga que le da por la comida el Señor, es precisamente un hijo. A Abraham, ahí es cuando le dice: de aquí a un año vas a tener un hijo. Le paga dándole el hijo que tanto tiempo había esperado Abraham. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, claro, se entiende como una teofanía de Dios. ¿Alguien más? Bueno, el peligro de esto siempre, y de no reconocer la distinción de las personas y pensar que ahí están siempre los tres, es por una parte el peligro de confundir lo económico, ya, a cada persona de la Trinidad, llevándonos a un modalismo o a alguna de las herejías que hemos visto a lo largo del tiempo. ¿Ya? Déjenme avanzar y ahí les voy a dar nuevamente el paso. Fíjense, déjenme mostrarles dos padres de la iglesia que nos van a ayudar también con otros consejos para poder encontrar los conceptos de la Trinidad, por lo menos en las Escrituras. ¿Ya? Después ahí me levantan la mano, por favor, para terminar con estos espacios. Fíjense, el primero, bueno, es uno de los más importantes, que ya lo hemos visto, es Tertuliano. Recuerden que en el año 215 va a ser el primero en enfrentar las herejías de Praxeas, ya que es un cristiano que está malentendiendo lógicamente la doctrina de Jesús. Ya es prácticamente el protomodalismo, de alguna forma. Tertuliano, fíjese bien, que lucha contra el monarquismo. Recuerden que el monarquismo y el modalismo son sinónimos y proponen la idea de que si hay un trono, un monarca, o sea, una monarquía, un reino, tiene que haber también un único Dios. ¿Ya? Eso es lo que insisten tanto los adversarios de Tertuliano. Tertuliano les va a responder con el concepto de la economía trinitaria, que es una palabra que yo repetí mucho, que ellos lógicamente no van a admitir. Fíjese, según el latín y el griego, dice Tertuliano, la palabra monarquía solo significa único imperio, pero no que sea necesariamente de una sola persona, sin hijo o sin administradores. Tertuliano, de hecho, les va a quebrar la mano con el concepto monarquía, diciendo que en toda monarquía nunca gobierna una sola persona. O tiene hijos, o esposas, o administradores, o ayudantes, y eso lo hace él no, lógicamente, para decir que hay una diosa madre, como hoy día se propone, aunque el propulsor de la diosa madre aquí en Chile dijo que se iba a morir, se va a ir para el cielo y que iba a empezar la gran tribulación, y que después de que empezara la gran tribulación, él le había dejado escondido a sus seguidores libros que iban a servir para que sobrevivieran. Dios reprenda al diablo. ¿Ya? Si alguno cree en la diosa madre, por favor llámeme urgente para que podamos conversar. ¿Ya? Una de las herejías más ridículas que han aparecido en los últimos tiempos. Pero bueno, ya
Él lo hace entonces, ¿para qué? Para decir que si bien existe una monarquía y que él está de acuerdo en que la monarquía es única, porque hay un solo rey, ese rey también está ayudado o participa por lo menos de esa monarquía el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Es decir, vamos a ver aquí lo que es la economía trinitaria, pero en esta participación. Fíjese, cuando yo vea o quiera ver la Trinidad, yo tengo que ver la participación de las personas. ¿Para qué? Para identificarlas, diferenciarlas y entender sus roles. ¿Ya? Mire, por favor, leamos Primera de Corintios. A ver si alguien me ayuda. Capítulo 15, versículo 24 al 29. Y alguien que me ayude con el Salmo 97.1. ¿Ya? Fíjese, aquí en estos dos textos vamos a encontrar algo. El Salmo dice que Jehová es el que reina. Pero en Corintios dice que Jesús participa como rey. De hecho, aquí es donde está lo que yo les decía de la reformulación del Salmo 110, donde el Señor le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Amén. Por favor. Hermano Michel, Dios les bendiga. En el nombre del Señor, del 24 al 29. Por favor. Luego, el fin, cuando entregué el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y paz y potencia. Hasta ahí, mire, disculpe que lo interrumpa. Luego el fin, cuando entregue el trono a quién? Dios y Padre. Al Dios y Padre, es decir, ahí está el objetivo indirecto. ¿A quién se lo va a entregar? Al Dios y Padre. ¿Pero quién lo tiene? El Hijo. El Hijo está reinando. Fíjese bien. Eso es interesante. Siga, por favor. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí está el 29. El 25. Siga hasta el 29, por favor. Hasta el 29, ya. Y postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él. Todas las cosas, para que Dios sea todo, disculpe, pastor, que estoy enfermito, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, el 29 igual. Por favor. De otro modo, quedarán los que se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. Bien, se fija entonces que está hablando de Cristo muerto, resucitado, reinando. ¿En relación a quién? A Jehová, que es el Rey. Mira el Salmo 97.1. ¿Quién lo lee, por favor? Salmo 97.1, el más rápido. ¿Hay alguien por ahí o no? Salmo 97.1. Amén. Por favor. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. A ver de nuevo, por favor, porque ahí hubo una interrupción, por favor. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Jehová reina, fíjese. ¿Y con quién está reinando según Corintios? Con Jesús. Es la imagen que ve incluso el primer mártir de la iglesia, Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Es la imagen de realeza. Se fija que lo que Tertuliano señala tiene un asidero bíblico. Por lo tanto, participan de las acciones. Mi hermano Leonardo pregunta qué es la economía trinitaria. Ya se lo voy a explicar. Pero fíjese lo que hace Tertuliano. Tertuliano precisamente señala la participación del resto de las personas en esta única monarquía. Él no está en contra de la monarquía, porque él sabe que la monarquía señala al único Dios. Pero lo que dice Tertuliano es que la monarquía no le quita la actividad
a las otras dos personas dentro del concepto de gobierno. Y por eso recuérdense, fíjense, la monarquía, que es uno de los temas a discutir dentro del monoteísmo, ¿ya? Que es lo que le costó tanto a Praxias y a Sabelio entender de que habían tres personas, pero en el único Dios. Y por lo tanto no es que sean tres personas gobernando, es un solo Dios que se manifiesta, o perdón, no que se manifiesta, porque eso sería modalismo, que subsisten tres personas. ¿Se entiende, no? Entonces, Tertuliano dice, sí, está bien, existe una sola monarquía porque nuestro Dios es uno, pero eso no quiere decir que en las monarquías no existan más participantes. Y ahí es donde incluye al Espíritu y al Hijo. Y si vemos estos textos, vemos que el Hijo participa del reinado de Dios, ¿o no? De hecho, Jesús es prácticamente el que manifiesta el reino, o sea, el que lo explica, el que cuenta cómo es, el que lo muestra en todo su esplendor. Entonces, la participación de Jesús. Ahora, Lucas 11, 20 creo que es el que siempre cito, cuando dice que si yo por el dedo de Dios echo fuera demonio. Alguien que me ayuda, a ver, Lucas 11, 20 creo que es. Cuando dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonio. ¿Quién me ayuda, por favor? No sean malos conmigo y me ayudan. Amén. ¿Qué dice el 11:20, mi hermana Carolina? Dice, más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Se fija? Estaba bien el texto. Todavía no me falla mi memoria. No estoy tan viejito. Pero fíjense lo que dice el texto. Si yo por el dedo de Dios, ¿se recuerdan que el dedo de Dios es una metáfora para hablar de quién? El Espíritu Santo. Claro. Entonces fíjense cómo el Espíritu Santo, o sea, si yo, Jesús, por el Espíritu Santo, yo fuera demonio, el reino está manifestándose, ha llegado. Aquí está. Entonces, se dan cuenta que hay participación de las otras personas y eso es precisamente, mi hermano Leonardo, lo que se entiende por economía trinitaria. La participación de las personas de la Trinidad, pero trabajando hacia afuera. No se olviden que hay dos movimientos. Ad intra, que es hacia adentro, en el que es una cuestión desconocida, por lo menos para nosotros. Algunos atisbos tenemos de lo que acontece entre ellos, pero existe también el ad extra, las actividades de Dios hacia afuera en relación a lo creado y especialmente con el ser humano. A esas actividades hacia afuera le llamamos economía trinitaria. ¿Se entiende, mis hermanos? Y digo esto por qué razón. Fíjese, déjeme pasar por favor al otro consejo que lo va a darlo en esta ocasión. Bueno, tanto Orígenes como su maestro. Miren lo que dice Orígenes. Todas las operaciones de Dios dirigidas hacia afuera, eso es economía trinitaria, las operaciones de Dios dirigidas hacia afuera son comunes a las tres personas. Fíjense esto, por favor. Son comunes a las tres personas. Como si la Trinidad fuera el único agente. Cuando hablamos de agente en la gramática, hablamos del responsable de la acción. Ya, como si fuera entonces el único agente de estas operaciones. Saludos a mi hermano Esteban. Entonces, salud. Entonces, fíjense bien. Tenemos entonces que según Orígenes, todas las operaciones de Dios, todas las actividades de Dios, ad extra, hacia afuera, en la Trinidad económica, son comunes a las tres personas. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con estos Orígenes? Vamos. Estaba muteado yo ahora, no sé cómo me muteó. Ahora, ¿a qué se refiere con estos Orígenes? Vamos a usar a uno de sus compañeros, Ireneo. ¿Ya? Miren lo que dice él. Ireneo confirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no actúan como agentes
de 3 operaciones distintas y tampoco sucesivas. Es decir, no es que el Padre haga algo, después el Hijo hace algo y después el Espíritu Santo hace algo. No. Ellos actúan como agentes de un único proyecto. ¿Se entiende esto? Y por eso que podemos ver cómo se interactúan entonces las actividades de ellos. Porque no están trabajando en 3 proyectos diferentes. Están trabajando en un único proyecto en el que cada uno tiene una función propia. Claro que sí. Pero es un solo proyecto. ¿Se entiende, mis hermanos, esto? Entonces, esta es otra cosa de las que tenemos que tener cuidado cuando veamos la Trinidad. Porque a veces por eso nos confundimos tanto. Porque pensamos que las actividades del Hijo están disociadas de las del Padre y las actividades del Padre disociadas del Espíritu. No. Por eso es Trinidad económica. Están trabajando administrativamente por el plan salvífico del ser humano, en el que cada uno claramente tiene una función. Me atrevería incluso a decir que estas funciones en ocasiones hasta se intercalan, pero que creo que en el Nuevo Testamento son claramente manifestadas. Y esto nos ayuda, las funciones, a diferenciar entre las personas también, a reconocerlas y identificarlas, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pero a su vez, a unirlas, porque no son, repito, distintos proyectos, sino es un solo proyecto en el que trabajan con distintas funciones. Para dejarlo más claro, vamos por favor, a ver si ahora sí mi hermana Saray me ayuda con la primera carta de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 2. Fíjese bien que aquí, por lo menos en la fórmula trinitaria que vamos a leer, se manifiesta el único proyecto de Dios, pero también se va a ver claramente distintas funciones de cada una de las personas trabajando en conjunto. Atentos, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Por favor, mi hermana Saray. ¿Se escucha? Ahí se le escuchó. Ya. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense, aquí tenemos entonces un solo trabajo, el de redención. Ese es el proyecto de Dios. Pero tenemos actividades. ¿Cuál es la actividad que hace el Padre según ese texto, mi hermana Saray, por favor? Según el mismo texto. ¿Qué actividad realiza el Padre? Con calma, sin apuro. ¿Cuál es la actividad del Padre? ¿Cuál es su función? Por lo menos según esta fórmula trinitaria. ¿Qué dice el texto que hace el Padre? O sea, dice elegidos. ¿Ya? ¿Eso? Sí, sí. Según la Sí, siga. según la presciencia de Dios Padre. Fíjese, eso es entonces que Dios ¿qué? Sí. Dios Elige. elige, ¿se fija? Pero elige según su preconocimiento, presciencia, preconocimiento, lo que conoce de antemano. Como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció. ¿Se fija? Eso es lo que hace el Padre, según esta, por lo menos esta fórmula trinitaria, por favor. Recuerden que hay muchas más por allí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Según esta fórmula, que es la única de ejemplo, yo pongo una sola para que después ustedes busquen por allí más y escarben en sus Biblias.
Pero ¿qué hace el Espíritu Santo, mi hermana Sarai? Santifica. Santifica, ¿se fija? De hecho, la expresión hebrea Ruach HaKodesh es la que se traspasa al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Ruach HaKodesh en ocasión ha sido descrita como el espíritu de lo sagrado o el espíritu que hace santo. Y aquí cumple por lo menos ese rol. Y ojo que Ruach HaKodesh no es un término tan usado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero que en el Nuevo Testamento, por lo menos si lo viéramos así, sería uno de los más usados. ¿Y qué hace el Hijo? ¿Qué hace el Hijo, mi hermana Sarai? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace el Hijo entonces? O sea, como que él nos limpia, ¿eso puede ser o no? Exacto, Él limpia nuestros pecados. ¿Se fija? Nos eligen, nos santifican y nos limpian de pecado. Eso es salvación. Entonces, fíjese que estamos hablando de un único proyecto y hay funciones que son aplicables a cada una de las personas. Eso es lo que Orígenes dice. Bueno, ¿por qué cité a Tertuliano y a Orígenes? Precisamente por eso, ¿ya? Para poder darles a entender un poquito lo que la Trinidad económica manifiesta. Existe un único proyecto. Ese único proyecto tiene claramente relación con el ir y venir, en el sentido de que incluso la salvación está en el plano de la glorificación de Dios. Por lo tanto, allí algunos se pelean cuál es esa primera función, perdón, ese primer proyecto, si la salvación del hombre o la glorificación de Dios. ¿Ya? Yo me inclino a la glorificación de Dios como primer proyecto. El problema es que para algunos sería egoísta, ¿ya? Pero es que frente a la glorificación de Dios se entrega todos los beneficios. Y eso es la idea de un rey, de un monarca, con sus vasallos. Ustedes me sirven, yo los cuido, los bendigo, los prospero, etc. Entonces, de hecho, fíjese, Romanos, el capítulo 10, versículos 9 y 10, si confesares con tu boca, al revés, pero si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, es decir, exaltación, reconocimiento, adoración, ¿ya? Entonces serán salvos. Consejos finales. Recordar siempre, finalmente, un último consejo. Cada mención que hagamos sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo, ojo, porque tampoco en el Nuevo es que aparezca por todas partes, ¿ya? Debemos fundamentarlas especialmente en las palabras de Jesús, pues Él salió de ese aspecto intratrinitario para revelarnos más profundamente al Padre y al Espíritu Santo. Por lo tanto, cada mención que hagamos, debemos procurar apegarla lo más posible al texto del Nuevo Testamento. Repito, especialmente a las palabras de Jesús y a la manifestación, ¿ya?, que Él hace sobre el Padre y el Espíritu Santo. Padre, te he glorificado, te he dado a conocer tu nombre, cosa que eso en realidad significa tu persona, tus cualidades, tus características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Terminamos entonces la quinta clase. Recuerden que esto yo se lo voy a enviar a su correo o al WhatsApp antes de que termine por lo menos el grupo. Bueno, que el grupo siempre permanece ahí por si quieren verlo de nuevo, me lo pueden pedir sin problema los que participaron por lo menos aquí en la clase. ¿Ya? Vamos a dejar un espacio para preguntas. ¿Ya? Usted pregunta, la Biblia responde. Ah, no, esa es otra cosa.
Por favor, vamos a ver. ¿Quién tiene preguntas, dudas? Mi hermano Leonardo, después mi hermana Cata o Fabián, por favor. Por ejemplo, lo que sucede en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, es que dice que acerca los dones, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Después dice de ministerio, pero el Señor es el mismo. De operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Son como los tres haciendo un mismo trabajo de dar. No están mencionados los tres, ¿ves? No están mencionados los tres, por lo menos. Se reconoce lógicamente al Espíritu, ¿sí?, en relación a la divinidad, sin ningún problema. Pero no está hablando en fórmula trinitaria ahí, se diga, ¿no? El énfasis está en el Espíritu Santo que da los dones. De hecho, dice el mismo que da los dones, da los carismáticos, da los ministerios, hace hay la expresión de operaciones allí. Se me olvidó el texto griego de operación. ¿Ya? Pero el que hace todo esto es el mismo Espíritu, ya señalando a uno solo. Hermano Fabián o hermana Cata, no sé cuál de los dos tenga su mano. Yo, no sé si... profe. Ok, por favor. Yo. Bueno, primero que todo, estoy súper resfriada, profe, estoy súper enferma. Es que es muy interesante saber esto de la Trinidad y del tema que estábamos hablando delante con Fabián. Entonces a mí me queda solamente una duda porque igual quiero que me quede claro, no me quiero quedar con las dudas. Ok, por eso pregunto. Por ejemplo, en el horno de fuego, entonces, ¿no fue Jesucristo el que estaba con ellos? ¿Qué piensa usted de todo lo que hemos visto? Que se manifestó el Padre ahí. Teofanía, una vez más. ¿Sí? ¿Ya? Teofanía. Así es. Teofanía. Claro, teofanía. ¿Ya? Eso es todo. Teofanía de Dios, claro. Teofanías de Dios, manifestaciones de Dios. Ojo. Claro, manifestaciones de Dios. Con lo que yo no podemos decir si era hijo o padre. Es que ese es el... Recuerden, por favor, hago énfasis una vez más. ¿Ya? Hago énfasis una vez más con esto. Que cuando yo digo no podemos atribuírselo a Cristo, es el problema. Ya, perfecto. Ya, no es que, por ejemplo, no podamos decir aquí está Dios, pero recuerden lo que está diciendo Ireneo, lo que dijo Tertuliano, lo que está diciendo también, ¿cierto? El otro padre de la iglesia. A ver, se me fue el otro padre de la iglesia. Ah, Ireneo. En esta Trinidad económica, ¿ya? En el que, claro, podemos decir es una teofanía, pero claramente está apelando desde la luz del Nuevo Testamento a las tres personas, porque no trabajan en el proyecto de salvación de una forma distinta. No sé si entendió eso sobre Orígenes e Ireneo. Ellos lo que apelan es que cuando trabajan los tres unidos. No hay que esté trabajando ya trabaja tú por ahora. Claro, ahora me toca a mí que soy el hijo. No, los tres están activando. Pero ¿cuál es el problema al no decir que es Cristo? Es que Cristo no tiene que ver con la relación de Cristo con la divinidad viene a hacerse después de la muerte y resurrección de Cristo, en la que se reconoce que Jesús era el Señor hecho carne. Claro. Pero recuerden que el concepto de Cristo, y lo vamos a ver ahí en el estudio de Cristología, cuando veamos el concepto Mashiach, no es simplemente una divinidad, ¿no? Ellos no esperaban que fuera Dios. Claro. El Mashiach es simplemente un libertador político. Entonces, por eso yo no le digo, no es el Cristo, porque no es el Cristo según lo esperan los judíos. Si los judíos no esperan a Cristo como una divinidad. Entonces, profe, cuando uno, por ejemplo, predica, ¿cierto? Cuando uno predica estos versículos de que estaba con ellos, habría que decir estaba Dios con ellos, ¿no? Claro. No decir estaba el Padre o estaba el Hijo. Claro, no creer en eso. Explicar que son teofanías, manifestaciones de Dios hacia afuera. Perfecto. Dentro del plano de la economía salvífica de Dios. Mire, es que las teofanías no solamente tienen que ver con mostrarse como un hombre. A veces, recuerden que lo dijimos en una clase, bueno, pues sé que algunas no la han podido ver, pero recuerden que en una dijimos que a veces se manifiesta como un hombre, otras veces se manifiesta como en el monte Sinaí, que eso es una teofanía. Pero ¿cómo está Dios ahí?
el monte temblando, truenos, relámpagos, humo, Sí, una luz ahora lo inaccesible. entiendo. Es teofanía, pero yo no puedo decir, bueno, ¿y quién era ese humo? ¿Y quién era esa luz inaccesible? ¿Y quién eran esos relámpagos? No, son teofanías, no sé si me entienden. Así Sí, se no, sí interpretan, son manifestaciones de Dios sí. para que la gente pudiera comprenderlo. De hecho, la maravilla de las teofanías de Dios del Antiguo Testamento es que eran muy cercanas a un ser humano. Ya, perfecto. Y por Es que eso, ahora me es que queda claro. nosotros, sí, y por eso, me extiendo un poco más, y por eso que a nosotros nos cuesta disociarlo de Cristo, porque fíjese, cuando vemos al Padre en el Antiguo Testamento, muy cercano a la humanidad, nos cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento y bajo la influencia que recibimos de él, el que se hace hombre es el Hijo. Entonces, cuando habla con Abraham, también es teofanía. Claro, una porque manifestación. ¿qué dice el texto? Que era el Señor. Son teofanías, manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento. Ya, perfecto. Ya, no, si ahora me queda claro. Sí. Y eso no tenemos que tener ningún miedo en declararlo. ¿Por qué razón? Porque aquí está el fundamento. El fundamento es este. Miren, mi hermana Cata, cuando yo digo, por ejemplo, que el ángel de Jehová, que es una de las que tocamos hace unos días atrás igual, sí. Yo les dije a los hermanos, bueno, les hice un desafío, les dije, muéstrenme un solo texto del Nuevo Testamento que diga que Jesucristo es el ángel de Jehová. Claro. ¿Usted ha encontrado algún texto que diga que el ángel de Jehová es Cristo en el Nuevo Testamento? Ahí creo que mi hermano Fabián buscó uno que decía el ángel del Señor, ya, pero no es lo mismo. Entonces, se fija que no puedo aplicárselo entonces a Cristo. Y por eso les repito, cuando nosotros busquemos la Trinidad en el Antiguo Testamento, tratemos de que sea una mención en el Nuevo Testamento. Algo que ya esté mencionado en el Nuevo Testamento o que por lo menos se sujete al monoteísmo absoluto del periodo del Segundo Templo, donde Jesús se manifiesta y donde el monoteísmo llega a ser absoluto, en el que, repito, se entiende a Dios como uno solo, aunque puede ser compuesto como la Trinidad lo propone, pero uno al fin y al cabo, es el creador, el gobernador, recibe adoración y está lejos de la materia, del tiempo y del espacio. Y si usted se fija, esas tres cosas están aplicadas tanto al Hijo como al Espíritu. ¿Se fija? Entonces, le repito, cuando Dios aparece, mire, de hecho, algo más lindo aún, que esto no lo vamos a tocar en cristología, pero porque es mucho más largo. Pero cuando los padres de la iglesia protestante entendieron la muerte de Cristo, ellos dijeron, por ejemplo, Martín Lutero, murió Dios. Claro. ¿Por qué? Porque en la muerte del Hijo, el Padre también muere. Y el Espíritu Santo también muere. La Trinidad plena está muriendo en el Hijo. Porque no están disociados. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, si el Padre se está revelando allá, parte de eso también está involucrado el Hijo. Solo que no podíamos saberlo hasta que el Nuevo Testamento nos lo revelara. Claro. Ese es el conflicto. Entonces, Sí, si no ustedes, se de hecho, entiende. todos los que hagan estudio del Antiguo Testamento, tienen que aprender inicialmente, por norma exegética, a despojarse de la influencia del Nuevo Testamento. Porque nosotros, y tienen que reconocerlo, yo creo que a todos nos cuesta, que cuando leemos el Antiguo Testamento estamos muy influenciados por el Nuevo Testamento. Vemos a Jesús en José, por ejemplo, yo una vez, no sé si fue una predicación, vi a Jesús comparado con José, y no hay ni una sola mención del Nuevo Testamento en la que Jesús se compare con José. Por ejemplo, sí se compara al rey David, ¿cierto? Claro. Entre otros, pero el Nuevo Testamento lo dice, su relación. Claro. O sea, Sí. no dejemos la Biblia a un lado por los conceptos teológicos. Por el contrario, volvamos a la correcta interpretación de la Biblia para tener fundamentos tanto gramaticales, literarios, como teológicos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, mi hermana, por su intervención. También había escuchado eso acá. ¿Qué había escuchado, Manuel? También había escuchado eso de José, porque había sido entregado, entonces Jesús también había sido entregado, entonces por ahí como que había escuchado predicaciones también que lo relacionaban con Cristo.
Claro, pero Y de hecho el Nuevo pensaba que estaba Testamento bien, no. pero bueno, ahora Es que el Nuevo Testamento, asumo que ahora, no. ¿qué es lo que pasa? Que algunos, por ejemplo, lo aplican porque en la hermenéutica hay un género literario llamado el tipo. Y los tipos tienen antitipos. Pero para que sea un antitipo, tiene también que seguir ciertos requisitos. Por ejemplo, un tipo puede no solo ser una persona, una fiesta, una celebración, un día, ¿me entiendes? Y que se le aplique a Jesús, pero tiene que tener ciertos requisitos, no es llegar y aplicárselo porque sí. Y uno de los que yo recalco harto es que tiene que estar mencionado y relacionado ya en el Nuevo Testamento. Los mismos escritores primitivos tienen que haber relacionado esos elementos en el Nuevo Testamento, porque si no, no tendríamos argumentos. De hecho, lo que hace, por ejemplo, Tertuliano, lo que hace Ireneo, lo que hace Orígenes, ya está en la Biblia. Eso está fundado en la Biblia. Ellos, ¿de dónde reconocen que hay un plan que está en el que está trabajando las tres personas? En la Biblia. ¿En dónde reconocen los oficios, las actividades de cada uno? En la Biblia. Entonces nosotros tenemos que volver a la Biblia. El problema es que, ojo con esto, y por eso que yo me dedico a la teología exegética más que a la sistemática, porque la sistemática lo que hace es presentarnos el plano completo, ¡pum! Pero la exegética va siguiendo este dinamismo en la historia, para ver cómo van cambiando incluso los conceptos y los pensamientos. Y por eso que a nosotros nos cuesta tanto asumir que hay elementos del Antiguo Testamento que no concuerdan con el Nuevo Testamento, simplemente porque la revelación fue mucho mayor. Nada más que por eso, no porque se contradigan, no porque estén equivocados, sino porque Dios siempre va llevando al hombre de menos a más. De hecho, Alfred Edersheim, que es un rabino que se convirtió al judaísmo, en su comentario del Antiguo Testamento, él dice que Dios siempre quiso que comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El problema es que el hombre comió en el tiempo en el que el Hanahash, en el que la serpiente le indujo a comer. Y como no era el tiempo de Dios, bajó en condenación. Pero el conocimiento de Dios siempre quiso que lo tuviéramos. Y lo adquirimos entonces ¿en quién? En el Hijo. Desde el Hijo conocemos todas las cosas. Entonces, a eso es lo que voy. Dios siempre ha querido llevarnos más allá en el conocimiento de Él. De hecho, mire cómo llega a decir Jesús, en esto está la vida, que te conozcan, a ti y a mí que tú has enviado. Bien. Bien, mis hermanos, algunas apreciaciones finales, algunos comentarios finales, apreciaciones, gratitudes, quejas, llantos, profecías, danza, cualquier cosa es permitido ahora. Algunas palabras finales para ya cerrar este curso. ¿Qué dicen? ¿O están todos tímidos? Profe, por acá, Fabián. Por favor, mi hermano Fabián. Bueno, muchas gracias. Igual, muy buena la enseñanza. Habíamos tenido con usted clases, así que sigue usted en la misma línea, así que muchas felicitaciones. Igual, súper buena enseñanza, profesor. Aquí uno igual va armando, como lo enseñó el profesor Manuel Díaz, uno tiene que ir armando la teología. Entonces, lo que usted nos ha enseñado ahí, uno va formando un poco más la teología que uno necesita, ¿cierto? Así que muchas gracias por eso. Bien, gracias mi hermano por sus palabras. Claro que me recuerda esas clases que tuvimos ahí. Yo suplantaba al grande que usted mencionó, al profesor Manuel Díaz. ¿Eh? Oiga, profe, pero nunca nos contó su testimonio. Ya se los voy a mandar. Hasta hoy día lo estamos esperando. Oye, ¿en serio? Esa es otra clase. No, es que no me llamaron más a esa clase. Ya vamos a tener el tiempo, Bien, pero gracias mi hermano por estar. ¿Alguien más que quiere decir algunas últimas palabritas o ya cerramos nomás para orar al Señor? Yo les doy gracias a ustedes también por haber estado, participado. Si les generé dudas, me alegro, ya, porque esa es la intención de todo profesor. Mi hermano Jonathan, por favor. No, solo agradecer al Señor y a usted todo esto que estamos adquiriendo. Muy bueno para las predicaciones y eso, agradecer más que nada. Muy bien, gracias mi hermano Jonathan. Mi hermano y compañero.
¿Cómo? Ah, El mi, apóstol Jonathan. mi hermano y compañero, ¿ah? Usted también, hermano José. Nos vemos mañana. Ah, no, el lunes con esa tortura. El lunes. Pero bien, No, bien. está buena la, No está los buena la torture tarea. antes de tiempo. Está buena la tarea, profesor, que dio un pebreo así. Ya estoy atrasado 2 Está clases, así que ahí saliendo. está. Se me está saliendo el cerebro por la oreja ya. Bien, bien, mis hermanos. Les agradezco nuevamente, que el Señor les bendiga. Hagamos una oración final, ¿le parece? Mi hermano Fabio Pincheira, pónganos una bendición aquí al curso para que acabe ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre bendito, en esta hora, Dios Santo, queremos agradecerle, Señor, por su infinito amor y su tan grande misericordia, la cual ha tenido con nosotros, Padre Santo. Le agradecemos por poder ser parte, Señor, de este curso, Padre Celestial, de esta enseñanza, Padre bendito. Creemos y confiamos que has sido tú, Señor, el Maestro, enseñando a tus hijos, Padre Celestial. Le agradecemos, Padre bendito, por poder obrar en nuestras vidas, mi Señor, por poder enseñarnos, por poder doctrinarnos, Padre Celestial. Padre bendito, queremos agradecerle, Señor, y también, Padre Santo, pedirle que por favor, Señor, que esta su palabra y que esta su doctrina, mi Señor, quede grabada en la tabla de nuestro corazón, mi Señor amado, que usted vaya obrando, mi Señor Santo, y que nos ayude, Padre Celestial, que nos dé la inteligencia, que nos dé la sabiduría, que usted alumbre nuestro entendimiento, Padre Celestial, y que esto, Padre bendito, sea multiplicándose, Señor, Padre bendito, que lo que hayamos aprendido, Padre Celestial, lo que usted nos ha dado por gracia, también podamos compartirlo y darlo por gracia en algún momento, Padre Celestial. Por favor, se lo pedimos, mi Señor amado. Y usted, Señor, bendiga a cada uno de los participantes, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, los cuales han participado, mi Señor, en esta enseñanza. A cada uno de nosotros, mi Señor, bendíganos, y también, mi Señor, bendiga a su siervo, al cual, Padre Celestial, usted ha utilizado, al cual usted ha usado en este momento, Señor, para enseñar a su pueblo. Padre bendito, le damos muchas gracias, mi Señor amado, y le damos toda la gloria y la honra a usted por su bondad, por su misericordia, por usar a su siervo, y también, mi Señor, por enseñarnos, Padre bendito. Muchas gracias le damos, y todo esto, Señor, lo dejamos dándole la gloria y la honra a usted, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, Gloria mis a hermanos, Dios. gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, dijo Pablo. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, nos vemos. Amén. Dios les Dios les bendiga, profesor. bendiciones. Dios les bendiga, compañeros. Bendiciones a Muy todos, bien. bendiciones. Chao. Nos vemos en el próximo curso. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones.